Hello, everyone. I hope Bienvenidos todos. Espero que estén sanos y salvos. Bienvenidos a la siguiente charla de los webinars de Oro en Astrofísica. Nuestro orador de hoy es Bill Press, quien es profesor de Ciencias de Computación y Biología Integrativa en la Universidad de Texas, Austin. Mi nombre es Thomas Pusia y en conjunto con mis nuevas coanfitrionas, Elizabeth Artur de Viramoa y Demetra de Chico, hemos organizado el webinar de hoy para ustedes. Tal como en los anteriores, hemos organizado la interpretación simultánea dada por el señor Patricio González, quien interpretará simultáneamente al en sus español. dispositivos pueden escuchar la interpretación al español de la conferencia al pinchar el botón de interpretación que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana de la aplicación Zoom y seleccionar español. We would like to acknowledge Queremos agradecer también el generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, también conocido por su acrónimo en español CATA, para posibilitar la creación de esta serie. Hola a todos, muchas gracias por sus comentarios y sugerencias. Si están viendo una grabación de esta charla en YouTube, por favor deje sus comentarios a continuación. Y si desea apoyar la serie de Golden Webinars, seminarios de Webinar de Oro, denos su opinión, envíenos su email. Si tiene alguna pregunta durante la charla, por favor escríbala en la ventana de preguntas y respuestas. Vamos a votar las preguntas y seleccionar las mejores para discutirlas post-charla. Antes de comenzar, me gustaría presentar brevemente los otros miembros del panel que están con nosotros. Tenemos Bill Press, el orador, Patricio González, el intérprete, Tomás Pucia, Dimitra de Checo y mi persona como organizadores. Y de la Facultad de Instituto de Astrofísica de PUC tenemos Patricia Ticera. También tenemos nuestro postdoctorado, Giuseppe Hidalgo. También tenemos el gran placer de darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados, Ivo Savián, astrónomo y administrador del sitio del Observatorio Europeo Austral en La Silla, Conrad Tristan, astrónomo del Observatorio Europeo Austral, Cerro Paranal, Bryce Menard, profesor de astrofísica, Universidad Johns Hopkins, y Bob Williams, director emérito y becario de investigación del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial. Y finalmente, el gerente de preguntas y respuestas hoy, Ricardo Acevedo. Es nuestro gran placer presentar a William H. Press como el orador de hoy. Bill obtuvo su doctorado en física en 1972 del Instituto Tecnológico de California. Después de eso fue el Tolman Research Fellow en física teórica y luego profesor asistente en Caltech y después profesor asistente en física en la Universidad de Princeton de 1974 a 1976, cuando se convirtió en profesor de astronomía y física en la Universidad de Harvard, siendo el profesor titular más joven de Harvard en ese momento. Junto a Saul Tekowski, estableció la estabilidad dinámica de los agujeros negros en rotación. Press es más conocido por el formalismo homónimo de Press-Shetner, que predice la distribución de las masas de galaxias en el universo. Co-descubrió con Paul Schachter este cálculo. Su trabajo con Adam Rees y Robert Kirshner condujo a la calibración del estudio de supernovas distantes como una vela estándar. Esta es la base para el posterior descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Dejó Harvard en 1998 para convertirse en director adjunto del Laboratorio de Ciencia y Tecnología del Laboratorio Nacional de los Álamos, donde es actualmente miembro superior emérito. Bill es autor de varios textos y también papers y también libros acerca de investigaciones, artículos que abarcan la astrofísica teórica y cosmología y biología computacional y los algoritmos. Desde el 2009 hasta el 2017 fue miembro del Consejo de Asesores de Ciencia del presidente Obama. Es miembro de muchas asociaciones como la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, del cual también fue presidente, también parte de la Junta del Gobierno del Consejo Nacional de Investigación, la Academia Nacional de Ciencias, donde el año 2000 fundó la sección de Ciencias Informáticas e Información. Ha sido el tesorero en los últimos 4 años de esa institución, donde también amplía sus intereses que se extendieron a finanzas computacionales. Por lo tanto, hoy Bill nos guiará en una rápida inmersión en las finanzas computacionales. Bill, por favor. Muchas gracias, Thomas, Dimitra y Elizabeth, por esa amable introducción y presentación. Voy a compartir mi pantalla ahora.
Muy bien. Esta no es una charla de astrofísica, que es un poco extraño en esta serie. Sin embargo, me imagino que en mi vida he hecho cálculos de astrofísica, así que tengo algunas ideas de cómo hablarle a los astrofísicos, aun si el tema no es de astrofísica. Pero sí les debo una explicación de cómo llegué a este tema. Hace 4 años atrás, inesperadamente, me eligieron el tesorero de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que tiene un fondo de $500 millones y que utiliza los ingresos de eso para apoyar sus actividades. No puedo utilizar ese dinero personalmente, pero sí soy responsable de velar por cómo se invierte, no solamente mi persona, sino la Academia Nacional tiene un comité que incluye los premios Nobel de Economía, y también el pionero Jim Simons, que trata los fondos hedge, y también hablé con los astrofísicos tempranamente en su carrera y hay pocos que se fueron al mundo de Wall Street, que lo hicieron temprano en su día. Para mí sucedió al revés, que sucedió tardíamente en mi vida, pero me ayudó a aprender muchas cosas. Viendo la historia de lo que han hecho otros tesoreros de la Academia Nacional de Ciencias han hecho, y aquí volvemos al año 1898. El tesorero era alguien que yo no conozco y dudo que ustedes han escuchado antes, el profesor Billings. Y aquí pueden ver que las inversiones de la Academia Nacional de Ciencias tenían un total de $10,000 en ese tiempo. Estaban invirtiendo los bonos de District of Columbia, es decir, el distrito gobernante de Washington, D.C., y préstamos a personas o instituciones donde le prestaron a este porcentaje de interés, incluyendo Sisters of the Visitation, que es un grupo de caridad. Pero el mundo se ha vuelto más complicado desde 1898. Así que tuve que aprender bastante más de mis colegas acerca del comité de inversiones en la academia. Ahora quiero presentar este tema pseudo matemáticamente. Vamos a llegar a las matemáticas después. Quiero hablar de dos axiomas y después voy a comprobar un teorema del axioma, que es un teorema sorprendente. El primer axioma, o postulado, propuesta, si así lo quieren, es que a largo plazo las inversiones ganan dinero. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Como todas las inversiones, se les permite saber cosas del pasado y tienen que inferir cosas del futuro. Aquí le estoy mostrando 120 años de pasado hasta no el presente, casi el presente. Este es un economista famoso, Schiller. En naranjo se puede apreciar la curva más importante del primero. Naranjo es el crecimiento en valor en una escala logarítmica de una inversión en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, en particular el índice que se conoce como Standard Poor's, S&P 500. En este momento voy a pedir disculpas al público internacional por dar más bien una charla enfocada en Estados Unidos en cuanto a finanzas. La mayoría de mis estadísticas vienen de la bolsa de Estados Unidos, que de hecho solamente es menos de la mitad, como un tercio de las acciones representadas en el mundo. Y la denominación de divisas va a ser dólares. Y pido disculpas por este tipo de enfoque tan específico y centrado en Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar de una aproximación astrofísica en relación a esto. El S&P 500 ha crecido exponencialmente y este es crecimiento real. La inflación está calculada. Ahora, ¿cuáles son las otras curvas? Pueden pensar bien, este valor de la bolsa total va a crecer, el valor de una inversión va a crecer porque la economía crece, el PIB
aquí creció. La curva azul es el PIB de Estados Unidos, pero lo calculé de acuerdo a un múltiple. Las inversiones aumentaron en valor más rápidamente que el PIB. De hecho, en una escala logarítmica tiene una curva de casi 2, una caída de casi 2. No es solamente que uno tiene una parte de la economía y esa acción de la economía aumenta el valor. Hay un valor, de hecho, hay un tipo de ganancia a largo plazo. Y hay varias formas de demostrar esto aquí. Ahora, en este momento, quiero solamente decir que esto es a lo largo. Hay varios periodos de una década o más donde no se gana dinero invirtiendo en la bolsa. Si la hubiesen invertido en el año 2000, justo antes de la caída, por ejemplo, el estallido de la burbuja.com, que fue liderado por las empresas de Internet con cero ingresos y cero prospectos, no habrían recuperado su valor en dólares hasta el 2014. Pueden ver también que aquí en la Gran Depresión, comenzando en el pic de 1929, y no habrían recuperado su valor hasta mitad de los años 40, 1940. A lo largo, sí, cuando digo en promedio, aquí con el asterisco de pie de página, es el valor esperado en el sentido técnico, es el valor medio esperado, que no es una sola acción que se espera. El siguiente axioma, o digamos la creencia amplia, es que es una creencia amplia de que si se tiene algo de dinero, lo pueden colocar en algo en cero riesgo o para una precisión astrofísica que es de cero riesgo. En Estados Unidos y también a nivel mundial, lo más cercano a un ejemplo de eso son los bonos de tesorería de 3 meses, T-bills, cero riesgo con algo de retorno. Aquí está el retorno. Aquí, en porcentaje, esto no está corregido por inflación, pero solamente ha sido recientemente en la última década o más que los retornos de cero riesgo han estado cerca de cero. Esto ha sido la experiencia de la última década. Ahora, ¿es algo verdaderamente real? Usamos datos históricos del pasado e inferimos, suponemos comportamiento futuro que siempre es peligroso. De hecho, hay algunos países que desafían esto, donde las tasas de cero riesgo de retorno son negativas. No lo he visto recientemente, pero Alemania, Suiza han estado en esa posición, lo que significa es que tienen que pagarle a gente para que tomen su dinero y que lo guarden y que lo devuelvan después de un tiempo. Pueden pensar que simplemente lo pueden tener en efectivo, pero muchos países tienen leyes en cuanto a guardar grandes cantidades de efectivo o intercambiar grandes cantidades de efectivo. Si viven en ese tipo de país, están entonces atrapados con este riesgo de negativo. Pero la regla general es que hay cero retorno con cero riesgo. Estos son los dos axiomas. Ahora voy a comprobar un teorema que no es muy difícil comprobar, pero les puedo mostrar que la ingeniería financiera, como se conoce aquí, tiene algo de contexto y contenido. Voy a tener que definir un par de cosas. La idea es que vamos a mantener una cartera, vamos a llevar el dinero, el fondo de la Academia Nacional y vamos a hacer dos cosas. Vamos a colocar una fracción F0 de esa cartera en esta inversión de cero riesgo, libre de riesgo, y el resto, 1 menos F0, vamos a colocar esa fracción en Standard Poor's en la S&P 500, es decir, un fondo de índice de la Bolsa de Estados Unidos. Ahora necesitamos dos
cifras el retorno libre de riesgo, R0, que puede variar a través del tiempo. Por I puede ser el número del año o mes, el número de mes después de 1900, por ejemplo. Y hay un retorno de la bolsa que puede variar aún más durante el tiempo, a través del tiempo. A veces es positivo, a veces es negativo, de acuerdo al mes. Podemos también calcular cualquier I en un intervalo de tiempo. Es un promedio ponderado de el retorno libre de riesgo por su fracción y la devolución de las acciones aquí calculado por su fracción, y lo calculamos lógicamente donde tenemos un periodo que es multiplicado por F0, la fracción en la inversión libre de riesgo y esta diferencia de tasas de interés. Muy bien. Ahora, ¿por qué enfatice el valor de expectativa? Y es porque voy a tomar el valor de expectativa de esta ecuación en el sentido estadístico. Así que para un astrónomo y para el público de esa índole, si coloco ángulo y paréntesis en vez de una I, lo conocen más bien, pero la E es un valor promedio o un valor esperado. Coloquemos algunas cifras. Históricamente, una cifra razonable para la bolsa es 6 o 7% para la bolsa de Estados Unidos, y una cifra razonable para el fondo libre de riesgo es 0,5% en Estados Unidos. Ahora es 0,1%, pero eso es inusual. Ahora voy a hacer algo que no esperarían. Escojamos F0 para ser grande y negativo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Porque es una fracción de mi cartera. Ustedes pensaron que tenía que estar entre 0 y 1, pero financieramente los ingenieros financieros son increíbles. F0 puede ser negativo si es que en vez de invertir dinero en la tasa de cero de riesgo, pueden pedir prestado dinero en la tasa de cero riesgo y utilizan ese prestado para comprar acciones en el S&P 500. Y eso se llama apalancar o leveraging en inglés, utilizar el dinero prestado para comprar acciones u otras inversiones. Nuestro cero ya no es libre, una inversión libre de riesgo, es el espejo de eso, es un tipo de préstamo tomado con garantía, porque le van a prestar dinero y es porque le va a dar la acción o las acciones como garantía. Si ellos piensan que van a caer en un incumplimiento, toman sus acciones para pagar el préstamo. Entonces, con esta tasa, los bancos le va a dar una tasa no mucho mayor que el retorno de cero riesgo sobre inversión. Y ahora pueden decir que pueden ganar una cantidad infinita de dinero si esta diferencia es positiva, y esto es positivo de cualquier modo. Pueden ganar tanto dinero como quisieran infinitamente. Y eso es el fin del teorema. Bueno, probablemente dudan que realmente se puede hacer, y tienen razón. Pero lo que muestra este teorema es que la inversión no es acerca del valor esperado del retorno, más bien es acerca de controlar su riesgo, la varianza del retorno, la varianza del valor de su cartera o la volatilidad en ese sentido técnico, que es la desviación estándar de cuánto sube y baja en un año dado. Muy bien, así que vamos a tomar esa lección y avanzamos. Ahora, ¿cómo estamos lidiando con la varianza? Deberíamos aprender algo de cómo el valor de las inversiones, como las acciones, varían de día a día. Y por supuesto que hay muchos datos aquí. Aquí hay 50 años. Ese es el término de cambios diarios en el S&P 500. Y aquí le muestra un histograma de cuánto cambian. En un día típico,
pueden ver que esto es 2%, 4%, pero pueden ver que en un día típico es más o menos 1%. Eso es lo que cambia en promedio. No ganarían dinero a lo largo si es que es una curva exactamente simétrica. Esta curva, de hecho, tiene aquí este tipo de media de 0.042, es 4 centenas de por ciento por día. Entonces, si lo multiplican por cada día del año 365, pero hay solamente 250 días de que trabaja la bolsa. Si lo multiplican por esa cifra, sacarían una tasa de retorno típica del S&P 500. Aquí en el título dije, pareció a una curva gaussiana. Como ustedes como astrónomos se pueden dar cuenta, no se ve gaussiano. Tiene una mayor alza y es más angosto las curvas. Hay bastantes propiedades que son gaussianas a pesar de que la distribución no se ve gaussiana. Y aquí hay correlaciones pequeñas de día a día, es decir, pueden decidir que van a comprar acciones porque subió hoy, así que probablemente suba más mañana. Bueno, eso no es así en los registros históricos. Cada punto representa un mes. Esto es 50 años de meses, así que hay 500 puntos. Pueden ver que el tener un retorno positivo por mes y le pregunto cuál es el retorno de I, mes I más 1, está levemente correlacionado. De hecho, la fracción de varianza explicada por esa correlación es 7%. 93% de varianza no tiene correlación de mes a mes, ¿ok? De hecho, es cuestionable si esta correlación positiva es real, porque podría ser que algunas de las empresas subyacentes no utilizan exactamente el mismo intervalo de mes. Si es que están atrasados en sus informes, no puede estar liderando, no pueden estar adelantados sus informes porque tomaría viajar en el tiempo. Si son lentos en sus informes, mostraría un mes ficticio que podría caer en un desorden. Así que hagamos un cálculo útil, pequeño, que los astrónomos entenderían como una señal, un cálculo de señal a ruido. Supongamos que compramos acciones de la Bolsa de Estados Unidos y la guardamos en unidades de tiempo. Meses, años, podría ser meses o años. Mantengámoslo a nivel general. Esto dice que el retorno esperado sería N calculado, promediado, multiplicado por el retorno promedio y calculemos lo que los astrónomos llaman un sigma detección para ver si hay un retorno positivo. Comprobemos que se puede ganar dinero en la bolsa de por sí. Aquí está el retorno esperado sobre la inversión y el retorno sobre la desviación estándar aumentaría como la raíz cuadrada de ese periodo de tiempo. Nuevamente es familiar. Espero que sea así para los astrónomos, los astrofísicos. Aquí dice que n, aquí como ven en pantalla, lo pueden reescribir. N, el tiempo debe ser mayor a sigma sobre mu cuadrado. Y si hacen este análisis dimensional, pueden encontrar que todo esto es calculado porque hay unidades de tiempo, sigma y mu tienen la misma dimensión. Pueden colocar números estos dos ploteos y sacarían 780 días o aproximadamente 3 años. 3 años de bolsa, sí. 250 días por año aproximadamente. Esto nos dice que si compran de la bolsa hoy, en promedio hay que esperar 3 años antes de que sepan si es que están ganando o perdiendo dinero. Por supuesto que van a verlo porque van a ver el valor subir y bajar. No, pero me refiero saber con un tipo de significancia estadística si es que están ganando o perdiendo dinero. Cuando prendan la tele cada noche y le
y avisan cómo subieron o bajaron las acciones o las ganancias por trimestre, deberían tomarlo con bastante escepticismo porque la mayoría de los casos informan ruido, no señal. Y solamente es en escalas de tiempo aproximadamente de 1 año o más o 3 años o más que realmente se aprenda si es el ruido o señal y cuál es la proporción. Así que las matemáticas tienen un nombre para esto, el retorno dividido por la desviación estándar. Y yo cambié la notación porque antes se llamaba mu y aún son más inteligentes porque restan el retorno libre de riesgo que estaría cerca de cero, que se conoce como la proporción Sharpe, economista que ganó el premio Nobel por este y algunos otros puntos relacionados. Lo que aprendemos con esto es que la inversión cuadrada de la razón de Sharpe es el número de años que demora para tener una detección de un sigma de una inversión rentable. Ok, muy bien. Volvamos, debería decir, lancémonos de ese gráfico. A ver, voy a volver. De este gráfico que muestra que hay una pequeña correlación de día a día y veamos qué podemos aprender avanzando hacia atrás o volviendo atrás. Si los cambios en el valor se conocen como IID, como dicen los estadísticos, es decir, distribuidos idénticos e independientes. Si son D y I, entonces la varianza del cambio de precio debería crecer linealmente con el intervalo de tiempo. Esta declaración dice que si tiene variables independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. O lo saben o pueden comprobar eso. Por supuesto que es para cantidades independientes. La varianza es sumativa, pero se puede comprobar con los datos de la bolsa. Aquí ploteé la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar de retorno sobre intervalos de distintos largos a través de 3 órdenes de magnitud de diferencia que van de un día a lo que se ve como los 1000 días, que tienen en total 6 años de datos. Estos probablemente 50 años de datos y si obtienen más de 6 años no tienen tantas mediciones independientes para calcularlo. Aquí calculé una inclinación o una curva de 0.5 que es como una curva de 1 con desviación estándar cuadrada o es como la ley de raíz cuadrada que aumenta la raíz cuadrada en el tiempo. Los datos son increíblemente cercanos a esto. En la astronomía nunca vemos datos tan buenos, ¿verdad? Quizás no tan cercanos, quizás la heliosismología, no lo sé. No sé si hay campos tan precisos como este o que dan tanta precisión. ¿Qué deberíamos encontrar si la línea azul, que son los datos, tenía una inclinación más pronunciada que 0,5? Dirían que los precios son persistentes, dirían que en promedio, si algo sube por un tiempo y continuaría subiendo, es decir, la varianza aumenta más que un tipo de azar, ciertamente una inclinación o curva menos de 0,5 sería un precio que revierte a la media. Si sube, tiende a bajar. Pueden ver que las acciones tienen esta posición robusta entre ambas. Están muy, muy cercas a este tipo de situación. Ahora, como está muy cerca de un trayecto aleatorio, si medimos el comportamiento de cualquier acción independiente única utilizando el intervalo de días, y podríamos hacer eso porque vamos a obtener muchas medidas independientes. De hecho, los fondos hedge profesionales miden el desempeño de acciones y las inversiones minuto a minuto y después pueden extrapolar
utilizando esta curva, no para encontrar si es que va a subir o bajar, porque la curva de 0,5 dice que no pueden hacer eso, pero sí pueden extrapolar para ganar una expectativa razonable de cuál va a ser la varianza en largos periodos de tiempo. Muy bien. Y es convencional anualizar la desviación estándar cuando se lee que la acción tiene una volatilidad anual en X porcentaje, no es algo que es medido con todos los años de la muestra, sino es días, todos los días en la muestra. Así que todo esto se toma en conjunto y tiene un nombre, se conoce como el honor al Premio Nobel de Economía, la hipótesis de mercado eficiente de fama, EMH en inglés. Creo que es la cita de otro economista en un idioma común y corriente. Las acciones siempre se transan en su valor justo, haciendo que sea imposible detectar cuando una acción está subvalorada o sobrevalorada. En promedio, simplemente no pueden tener un mejor desempeño a las acciones a través de tiempos de mercado o selección experta. La única forma de obtener mayores retornos es por el método que le mostré en el primer teorema que comprobé. Al aceptar mayor riesgo, no es necesario tomar el límite de infinito y tomar un retorno infinito. Simplemente pueden tomar una cartera más riesgosa para aumentar su retorno. Estos son palabras populares, pero hay fórmulas matemáticas conocidas. Lo que los estadísticos y matemáticos dirían, los precios de acciones, no lo escribí todo, pero son la suma de dos términos. Uno es un largo término y ganancia de valor que ha sido visto por 120 años. Y día a día lo que ven es lo que los estadísticos llaman un martingale. Y un martingale, si es que no lo conocen como término, es un proceso estadístico donde si quieren saber cuál es el valor esperado en n más 1 en tiempo dado todo el historial pasado, martingale tiene la propiedad de que todo este historial pasado es inútil excepto el valor más reciente y el valor esperado del futuro es exactamente que el valor actual. De forma en general define un proyecto, una proyección aleatoria y es la definición de eso. Martingale más cambios independientes y independientes e intervalos distribuidos, el DII. La verdadera charla para los astrónomos es para que tengan buenas palabras para las fiestas, si es que alguna vez hay una fiesta nuevamente post-COVID. Y si van a una fiesta, y yo he ido a bastantes fiestas con astrónomos y donde lo único que hablan es su trabajo, aquí van a poder hablar de estos términos de ingeniería de finanzas. Bien, así que hablen de esto Black-Scholes en inglés. Ahora, es difícil contar el chiste, pero no se refiere a un arrecife oscuro. Aquí estamos poniendo a prueba. El traductor es el nombre de dos economistas que ganaron el premio Nobel, Black y Scholes. Lo que dice básicamente es que los precios de las acciones son una proyección aleatoria, no en un espacio de dólares, sino en un espacio logarítmico de dólares, que el esperado por el tiempo es lo que es a cero multiplicado por algo de una distribución normalizada por logaritmo, y es aquí donde ganan el dinero. El retorno por el tiempo es lo que se esperaría. Y aquí está la desviación estándar multiplicado por la raíz cuadrada de tiempo. Y aquí lo voy a dejar como ejercicio genial para los matemáticos y aficionados que averigüen de dónde viene el término. Voy a darle una pista. Si es que tienen una distribución logarítmica normalizada que aumenta con el tiempo, el valor
esperado se diverge a infinito porque se dispersa con el tiempo y la cola se aumenta exponencialmente más rápidamente. Así que para tener una media bien definida, mientras se esparce, tienen que restar este pequeño término del retorno. Este es el pequeño ejercicio. Lo que es bastante interesante es que pueden ir a los datos de opciones. Las opciones son personas que apuestan en los precios a futuro de las acciones y están apostando para ganar dinero y uno adivinaría que tienen que ser bastante precisos porque si apuestan mal pierden dinero y serían los más precisos que ganan dinero. Los precios de opciones siguen Black-Scholes, tan precisos que si son ingenuos piensan que eso comprobaría qué tan exacta es la teoría, pero el hecho es, la mayoría de la gente que compra y vende opciones utilizan Black-Scholes para decir si las opciones tienen un precio justo. Pueden tener esto que es el principio de incertidumbre financiera. En astronomía, cuando observan algo, no lo cambian, pero en finanzas, si los economistas tienen una teoría de premio Nobel, puede afectar el desempeño del mercado y eso es un tipo de, digamos, problema que tienen en este campo que no hay en otros campos. Ahora vamos a las teorías de cartera. Las teorías de cartera son acerca de qué fracción debería tener en cada inversión posible. No solamente voy a mantener el S&P 500 en agregado suma, hay que ver si hay que invertir en General Motors o en Exxon, que bajó 40% durante el COVID. Debería invertir debería pensar en algo que subió en COVID. Nvidia, porque todos juegan videojuegos en la casa. El stock de Nvidia subió mucho. ¿Cómo decido cuál es una cartera óptima, dada tantas acciones? Queremos tener un montón de fracciones y K va a ser las posibles inversiones. Las fracciones tienen que sumar a 1. El retorno que voy a ganar es el retorno promediado de las fracciones y el exceso de retorno de cualquier acción es su retorno menos el retorno medio, que lo puedo escribir de esta forma. Con esto calculemos la varianza esperada de una cartera y no es un cálculo trivial, pueden anotar lo que les interesa, le interesan lo esperado, estos paréntesis en ángulo, el valor de la varianza, de hecho, la varianza es el cuadrado de algo. Aquí lo tengo que escribir inmediatamente, xk con aquí en índice. Y hay álgebra lineal, ponen las sumas fuera y mueven el valor esperado adentro mientras lo aguanten y terminan con este resultado, con la varianza de su cartera, que es las fracciones como vector, T es transposición, las fracciones aquí y lo que está al medio es la covarianza de las inversiones aquí. Lo que tienen que hacer ahora es minimizar esta varianza sujeta a las restricciones que las fracciones suman a 1 y resulta que hay un parámetro que si llega a especificar qué retorno desean. Y eso suena extraño porque suena como un bien, si las acciones le van a dar el retorno que le dan. Pero cuando minimizamos esto, lo tratamos de minimizar, vamos a arreglar R y vamos a fijarnos que algunos retornos son logrables, otros no. Esto salió recién aquí y esto es un problema bien formulado en optimización convexa. Antes de comenzar, estábamos hablando de Python. El lenguaje de programación en Python incluye los paquetes que hace la optimización convexa y no hay que pensar en eso. Muy bien. Así que aquí, en general, la optimización
funciona así. Aquí voy a mostrar los ejes. Para cada stock, cada círculo aquí, medimos históricamente cuál es su retorno esperado y cuál es la desviación estándar esperada por año. Coloqué muchos stocks, muchas acciones y hago la optimización convexa para arreglar R o fijar R, el retorno, cuál es el valor mínimo de la desviación estándar y llego a un punto aquí. Y eso dice que los mayores valores de desviación estándar son logrables, pero no los valores menores, umbrales inferiores de desviación estándar. Es particular en estas optimizaciones que hay un borde que de hecho es un hipérbole, porque es una cuadrática. Claro. Esa frontera o borde en finanzas se llama el borde de eficiencia o frontera de eficiencia. Hay un umbral superior e inferior y la inferior no es de interés porque no queremos obtener un retorno inferior, sino uno superior. Lo que es de interés es esta parte de la curva. Y lo que dice es que alguna combinación lineal de estos activos da una cartera que tiene una menor volatilidad y o mayor retorno que cualquier activo dado. Y si quieren una palabra para eso es diversificación. Ese es el valor de mantener activos que no están completamente correlacionados. ¿Se acuerdan de la inversión libre de riesgo que está aquí en la desviación estándar muy cerca de cero con un retorno esperado? Cuando se dibuja este gráfico está en un nivel muy finito y ahora está cerca de cero. Siempre pueden escoger no invertir en las acciones individuales, sino en bonos de tesorería. Y eso le daría una línea recta aquí. De hecho, aquí tenía otro punto. Esta frontera eficiente es la frontera Markowitz y aquí estoy donde quiero estar, esta línea recta, hasta están en tangencia con esta cartera, lo estoy diciendo mal. Por una combinación lineal de este punto en el borde de eficiencia y esta tasa libre de riesgo, pueden colocar su cartera en cualquier punto de esta recta, simplemente a través de la interpolación lineal. Cuando llegan a este punto, pueden subir aún más en esta curva al apalancar. Recuerdan cómo se apalanca, se pide prestado dinero para comprar acciones, pero si no quieren apalancar, entonces están atrapados a subir en esta curva utilizando solamente las acciones. Esta es la teoría de cartera en resumen y esto se conoce como el CAP-M model, el modelo de capital M. Se me está acabando el tiempo, así que quiero averiguar qué es lo que realmente le quiero contar. Markowitz y Sharp ganaron premio Nobel para esto. También Black y Scholes. Aquí hay un cálculo real de la frontera eficiente de Python. Tomé un conjunto de acciones y fondos hedge aquí, descargué sus datos, lo enchufé en la optimización convexa y aquí los activos individuales son estos puntos verdes y la frontera eficiente está en cualquier punto de aquí arriba a la izquierda y eso es lo que quieren, un mayor retorno en una menor volatilidad de cualquier acción individual que le damos. Muy bien, hicimos esto con un modelo correlacional y los modelos correlacionales están en el corazón o núcleo de mucha ingeniería financiera y quiero decir algo de esto. Quiero saltar esta diapositiva. Esto nos dice cómo esta hermosa teoría matemática ha sido reducida y mal citada en las
series televisivas populares acerca de inversiones que se llama Buscando el Alfa y lo que les advierto es que es mala idea. Deberían aprender suficiente para ser inteligente en esto o invertir en una mezcla segura de fondos mutuos y bonos o algo así. Muy bien. La estructura correlacional. ¿Cómo piensan en una estructura complicada correlacional? Lo que es interesante es que la comunidad financiera realmente lo complica mucho. Tienen fotos como esta, imágenes como esta, donde cada posible acción en una cartera la comparan como contra cada acción en una cartera y colorean por códigos de colores su coeficiente. Tiene estos bloques, estos son acciones individuales y pueden ver bastante correlación entre sí. Este bloque son fondos hedge que intencionalmente tienen estrategias para no estar correlacionados y pueden ver que están poco correlacionados con las acciones. No hay rojo, no hay mucho rojo aquí. Ahora, para pasarlo bien, traté de correlacionarlo de otra forma para visualizarlo distintamente. Y eso es utilizar, bueno, hay algo maravilloso que se conocen como el lema de Johnson Lyndon Strauss. Y la quiero explicar solamente para decir que si se proyectan las estructuras de correlaciones en pequeños números y dimensiones, esta es una técnica de reducción dimensional, obtienen imágenes muy precisas. Por favor, lean Johnson Lyndon Strauss en Wikipedia. Y logré sacar imágenes como esta, donde la distancia de 2 dimensiones en este ploteo es una buena representación de n por n. Esta matriz n por m y muchas cosas que son altamente correlacionadas, como por ejemplo bolsas europeas, la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Japón. Y después ven estos fondos hedge que son de grandes distancias, porque trabajan arduamente para estar no correlacionados por las razones que ahora deberían entender, para entender un mayor y más eficiente borde de eficiencia. Ahora hablemos de por qué deberían hablar y aprender de modelos correlacionados en astrofísica, porque son útiles, quizás ya lo saben. Supongan que tienen una serie de tiempos que tienen estructuras correlacionadas complicadas. Muy bien. Pueden anotar sus valores medidos como una matriz X, donde el índice de fila es qué serie de tiempo es, con la serie de tiempo de columna, que es el valor de tiempo. Supongamos que hay otros fenómenos que quieren predecir basándose en estas cosas. Bueno, hacen un poco de álgebra y van a obtener una fórmula para una predicción en Y que involucra la serie de tiempo, la colección de series de tiempo X, y estas cosas son matrices de correlación que pueden calcular utilizando el comportamiento histórico de estas series. Si quieren predecir Y, saben lo que es Y al pasado y tienen que ver su correlación a X al pasado. Una vez que conocen esta correlación y las correlaciones, pueden aplicar esta fórmula. Les voy a dar un ejemplo de esto que es del mundo financiero. La serie de predicciones, datos conocidos, entre otros datos. Tomé datos de la web, los precios de acciones en 94 bancos regionales pequeños de Estados Unidos. Muy bien. Pequeño es un término relativo, tienen depósitos de 1.000 millones o un par de miles de millones de dólares, que no es como los grandes bancos que tienen trillones de dólares. Y aquí, o billones de dólares, aquí pueden ver las abreviaciones, o no sé si lo pueden apreciar bien. Escogí la empresa de Norwich Bank and Trust del estado de Nueva York y predije su cambio diario
de los 93 otros sin ver su serie de tiempo. Y esto es real comparado a predecivo y pueden ver el modelo correlacional. Hace un muy buen trabajo. Pueden decir, bueno, por supuesto, porque es altamente correlacionado con ese que está al lado. Bueno, esto no solamente utiliza el que está al lado, utiliza el segundo más cercano y el tercero y cuarto más cercano y los pondera de la forma óptima para dar la mejor predicción. Este es un concepto que deberían utilizar. Y ahora, Thomas debería terminar rápidamente. ¿Qué tan rápido debería ser? 10 minutos, sí. ¿Aún con preguntas? Ok, muy bien. Muy generoso con el tiempo. Les voy a hablar de otra paradoja que creo que los astrónomos deberían conocer, y eso es los precios de stock parecen violar el teorema del límite central. ¿Cuál es este? Este teorema dice, dibujan cosas o sacan cosas de distribuciones estadísticas que no es gaussiano, que tiene un pico o larga cola y suman muchos de ellos. Y en el límite de agregar más y más, todas las distribuciones se van a ser gaussianas y se utiliza siempre en astrofísica como la explicación de por qué otros y series de tiempo se ven cercanos a gaussiano, porque la suma de muchos efectos y no importa cuáles son individualmente porque se vuelven gaussianos. Bien, hay excepciones al teorema de límite central que creo que no han escuchado de esto. Tomemos la distribución de precios de acciones, donde utilizo los precios diarios, que es la curva azul. Esto es un histograma donde la densidad de probabilidad tome el logaritmo de esto. Una distribución gaussiana o normal es una parábola en este ploteo. Y si normalizo esto de acuerdo a su desviación estándar, siempre es la misma parábola. Es la parábola de una distribución gaussiana de unidades de cero medio y la desviación estándar. Vamos a los precios diarios a semanales. Esto significa que voy a sumar en cada semana 5 cambios diarios. Voy a sumarlos para sacar un cambio semanal y voy a la siguiente. Sumo los 5, siguiente semana. Sumo los 5. ¿Por qué 5? Porque hay 5 días de la semana. Y después veo los cambios semanales, que va a ser la curva morada o café. Y esperaríamos eso, de acuerdo al teorema del límite central, que vaya a esta parábola y no lo está haciendo. Está casi por encima de la curva azul. Y eso es un poco extraño, ¿no? Y si vamos a la mensual, estamos sumando 22 cambios diarios. Y aún así no va a la parábola y trimestralmente tampoco. Así que los precios de acciones violan el teorema del límite central. Pero es un teorema, ¿cómo lo pueden hacer? El teorema supuso que las colas de la distribución decaían más rápidamente que elevado a 4 de la desviación. Y los precios de acciones no hacen esto. La sorpresa es que este es un efecto muy conocido. Hay distribuciones de probabilidades que se conocen como distribuciones estables. Esto es Wikipedia, que nos cuenta lo más importante, que no se debe confundir con distribuciones estacionarias. Una distribución estable es algo con esta propiedad que si sacan de esto y suman lo extraído, obtienen la misma distribución en violación del teorema del límite central y no va a ser gaussiana sin importar qué límite agregan. Hay dos familias de parámetros en eso. Y vaya, cuando yo trabajaba en astrofísica, calzaba distribuciones a todo tipo de cosas. Bueno,
deje a poblar su universo para que vean cómo se hace calzar con los datos empíricos. Él se realmente apalanca las distribuciones estables de alfa y como tienen dos parámetros, pueden hacer calzar casi cualquier cosa con esto. Lo que es importante es, esto debería entrar en juego cuando tienen una serie de tiempo que pareciera violar el teorema del límite central. Muy bien, así que ¿cómo los gestores de carteras le ganan al mercado, dada toda esta matemática? Y la respuesta es que básicamente no le ganan. Al menos una vez al año en cualquier diario que tiene una sección financiera, con gusto dan una historia que tomaron todo el dinero que fueron dado a los gestores top y cuántos están top un año y top el próximo año y sería 6%. Y aquí muestra que ni siquiera eran tan buenos como la probabilidad entre el 2014 y 2015. Quedaron aún peor posicionados entre 2015 y 2016. En general, los gestores de carteras no le ganan al dinero y por eso es el argumento de invertir en las bolsas en sí o los fondos de inversión como S&P. Pero hay algunos gestores que sí le ganan al mercado y aquí hay una señal interesante que me interesó a mí, por ejemplo, porque la Academia Nacional de Ciencias tiene un fondo que está en el punto medio de este rango y eso es que mientras mayor es su fondo, como universidad, como institución sin fines de lucro, mejor le va en sus inversiones. Mi mouse ya no está funcionando. Ok, ahí está. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser el tener un mayor fondo le hace tener mejor rendimiento? Y eso es que pueden comprar o pagarle a mejores gestores de dinero. ¿Y cómo lo hacen? Hay eficiencias de mercado muy pequeñas que pueden realmente utilizar los gestores de dineros. Es consistente con lo que le mostré. Mayores fondos pueden invertir en un mayor universo de inversiones, así que su frontera de eficiencia es más eficiente, es un poco mejor que una dotación más pequeña, pero la mayoría de la respuesta es que están engañando a todos los demás. De otra forma, cada pérdida es la ganancia de otra persona. Los inversionistas individuales fácilmente son convencidos de hacer malas inversiones. Pierdo el mouse, ok. Hacen malas inversiones y eso significa que alguien ganó algo de eso. Son los gestores de grandes carteras y aún los comités de inversión institucional son muchas veces, pocas veces, demasiado cuantitativos y muy conservadores, así que es algo que tiene que ver con que cualquier pérdida es la ganancia para otra persona. Este tristemente es el mecanismo principal de ganar dinero en el mercado de la bolsa, que es encontrar a alguien a quien engañar y quitarle su dinero. Por supuesto que es legal. Y nosotros, como fondo de academia, no nos va mucho mejor. Ahora, como pueden ver que el modelamiento de riesgo es el corazón de esto, y estoy llegando al resumen, podemos construir grandes modelos correlacionales, podemos utilizar la estadística de distribuciones que no son gaussianas, podemos modelar todo. Y esto básicamente es si escucharon de científicos de cohetería que fueron a trabajar a Wall Street. Tengo un antiguo alumno de doctorado que fue exitoso en hacer esto. En particular, una gran invención en la comunidad financiera es la cópula gaussiana. Ni siquiera se lo voy a explicar. Quizá alguien lo pregunte en la preguntas y respuestas. La cúpula gaussiana fue muy popular llegando al año 2008. Fue utilizado para valorar muchas inversiones, incluyendo notablemente para valorar
los CDOs, esas inversiones famosas, las obligaciones de deuda colaterales que casi hicieron que todos los bancos entraran en incumplimiento, default, que se basa en esto, la cúpula gaussiana, y se hizo muy famosa después de 2008. Hay muchos artículos que dice la fórmula del infierno. Esa me gusta a mí, que se conoce como la cúpula gaussiana. No hay muchas veces que una fórmula de matemática le atrae la atención a los diarios. Esto fue inventado por un genio canadiense conocido como David Lee y fue culpado por la gran caída de 2008. Siempre hay alguien del otro lado. La revista The Economist defendió esta fórmula, pero ¿qué más pueden hacer ellos? Estoy al final. Esta historia tiene una moraleja y eso es que los precios de la bolsa son no estacionarios. Cuando miden algo del pasado, no tienen tanta garantía, ninguna garantía del futuro. Deberían tener cuidado de los modelos predictivos de fenómenos no estacionarios en la astrofísica y en finanzas. Y si no lo tienen, creo que han escuchado de los premios Darwin que los premian de forma jocosa en Internet por gente que hace cosas muy tontas. Y este es su logo, los premios Darwin. No hagan eso cuando inviertan. Y con eso le agradezco su tiempo y vamos a entrar a las preguntas. Muy bien, muchas Genial. gracias, Bill. Ok, Fue muchas gracias, fascinante. Bill. Ha sido realmente fascinante. Ok, así que comencemos con las preguntas y respuestas. Voy a ver que hay preguntas que están llegando rápidamente. ¿Hay alguna pregunta del panel primero? Si no, entonces vamos a comenzar con la primera. Sí, un silencio, qué chocante. No, adelante, adelante. Hola, Bill, es Andrés Menat de la Universidad Johns Hopkins, presentante de distintos tipos de inversionistas en distintas escalas, bajo 1 millón, bajo 1.000 millones. Hay una escala donde un jugador sería tan grande que sus acciones afectarían completamente el comportamiento de la bolsa. ¿Cuál sería esa escala? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo, bien. Voy a tener que comenzar a decir que quizás ya no soy astrofísico, pero realmente no soy alguien de finanzas. Yo aprendí de finanzas. Así que tomen mis respuestas con algún tipo de andina. La mayoría de las transacciones de acciones lo hacen grandes comisiones o de grandes bancos o grandes fondos hedge, y temo decirlo, pero la pérdida de alguien más es la ganancia del banco o del fondo hedge. Ahora, esos, digamos, transaccionistas viven al filo de afectar el mercado. Es decir, si jalan el mercado mucho, dejan de poder ganar dinero, pero está claro que afectan el mercado y hay claridad de que es un sistema dinámico, pero que no se entiende bien cómo son. Hay un evento muy famoso que se conoce como Flash Crash, no me acuerdo del año, tendría que usar Google, pero creo que el 2008, 2011. Bueno, el Flash Crash fue un periodo de 20 minutos donde las transacciones de las acciones a nivel global se volvió una locura sin razón alguna y se rastreó a líneas en computadores de los grandes transaccionistas. Y nadie sabe si esto puede pasar de nuevo. Puede durar 20 minutos, 20 días, nadie sabe. Ok, vamos a Conrad. Sí, así que el análisis y en lo que se basa para hablar de la bolsa también menciona otras inversiones como opciones. ¿Utilizan opciones en estas otras inversiones, por ejemplo, de bienes raíces o algo así?
caen al mismo patrón, las mismas reglas. Así que muchos economistas escriben papers de eso. Por supuesto que le encanta el mercado de la bolsa porque hay buenos datos y muchos datos a través de siglos. Hay gente que puede volver a la bolsa de Ámsterdam de los años 1600. Yo creo que la respuesta es algo como bienes raíces. Es fácil mostrar que la diversificación en bienes raíces es algo bueno hacer porque los bienes raíces obedecen el mismo postulado en promedio sobre eso que gana dinero y es algo que no está correlacionado con el mercado de la bolsa. Más allá de eso, si sigue un tipo de distribución estacionaria o un apalancamiento, creo que no hay suficientes datos para darse cuenta porque están específicos según eso. Así que el universo de inversiones bien estudiadas incluye bonos, acciones y inversiones privadas en empresas. Y después de eso diría, los economistas tratan de estudiarlo, pero yo no creería en los datos. Así que continuemos en las preguntas y respuestas y hay un conjunto interesante de aprendizaje de máquina. Leí hace algunos años un artículo exactamente de eso, de cómo ganar dinero en Wall Street de la forma más eficiente y la gente está viendo las fallas, por ejemplo, los glitches, un algoritmo que busca eh, las fallas en los algoritmos de los fondos de cobertura y que pueden explotar, por ejemplo, derivados de esta dinámica. ¿Cómo creen que el aprendizaje automático y la inteligencia artificial va a tomar esto? No hay duda de que todos estos en los fondos de cobertura, incluyendo antiguos doctores de astrofísica, están muy interesados en el aprendizaje automático. Sucede aún antes de lo que llamamos un tipo de red de aprendizaje automático. Le voy a contar mi experiencia. Hasta el momento conozco que hay muchos economistas que estudiaron este tipo de cosas y que trataron de utilizar aprendizaje automático utilizando datos públicos y que crearon papers de eso. Y conozco muchos que trabajan para fondos de cobertura, que son antiguos astrofísicos que trabajan para fondos de cobertura y que están bajo acuerdos de confidencialidad y no me pueden contar nada de lo que trabajan. Pero cuando le pregunto algo acerca de un paper de un académico, un economista que utiliza aprendizaje automático, ellos miran hacia arriba y con esto dicen, oh, estamos tan adelante de esta gente, pero no podemos contarle de eso. Así que yo me atrevo a decir que hay aprendizaje automático de red profunda de aprendizaje que está utilizado por los fondos de cobertura y que es propietario. ¿Crees que es un proceso descarrilado? Bryce mencionó si es que debería tener un límite el sistema. Bueno, vaya, soy una persona a favor de regulación gubernamental en muchas cosas. De hecho, soy, ¿verdad?, alguien que ocupa ese espectro político. Soy parte de ese espectro político, pero los fondos de cobertura y los gestores de dinero muchas veces pierden dinero en estos eventos irracionales. Ciertamente está en su interés colectivo no causar. But they don't share data and they don't share Ahora, algorithms. no comparten datos y no comparten algoritmos. Ahora, si eso conlleva a una dinámica que crea un sistema estable o inestable, simplemente estamos haciendo el experimento, desafortunadamente, con todos los ahorros de nuestras pensiones. Es ahí con lo que hacen sus experimentos. Muy bien. Ahora vamos a otra pregunta. Esto es aquí. Pablo Renard Giral, ¿puedes comentar algún libro u otros recursos que se
habla para iniciarse en finanza computacional para un astrofísico? Buena pregunta. Aprendí mucho de esto por un libro estándar por William Sharp. Ahora tengo una edición que está tan antigua que ni siquiera voy a citarla o googlearla, pero alguien puede googlear por mí, por favor, que es Sharp, Sharpe, que tiene el título Inversiones, Investments. Si van a Amazon y googlean esos dos puntos, y van a ver también gente que compra este libro, van a comprar sugerencias de otros libros. No es completamente matemático, pero tiene bastante matemática que le va a iniciar y pueden avanzar. Okay, so the next question is from Álvaro Valenzuela. La siguiente pregunta es de Álvaro Valenzuela Navarro. Dado que hay precios correlacionados de acciones, ¿hay algún tipo de algoritmo de clúster para identificarlos? Segunda pregunta, ¿qué tan bueno o malo predice el comportamiento pasado de los precios a futuro de las acciones? Muy buenas preguntas. Muy bien. Clustering o agrupamiento. Aquí hay una lección en la astrofísica también. Yo creo que siempre se utiliza todos los datos. Normalmente como entra esto es que se trata de utilizar técnicas estadísticas que usan los valores reales de cada punto de datos, no solamente los números en un bin. Así que el modelo correlacional que les mostré, en vez de tratar de agruparlos o utilizar un bin, utiliza todas sus instancias mutuas en el espacio correlacional en vez de utilizar contenedores. Ahora, puedo tomar esta agrupación de matrices y utilizar cualquier técnica de agrupamiento que quiera. Uso mucha biología computacional ahora y lo estándar, lo normal es medir la similitud y tratar de entender la filología, que es para ver, por ejemplo, la especie, etcétera, variedad. Pero no estoy seguro si el clustering agrega algo cuantitativo que podrían sacar de los datos no agrupados en bruto. The next question is from David. Siguiente pregunta de David Q. Pregunta. La existencia de tasas de interés negativas o cerca a cero acelera la desigualdad de riqueza porque los más ricos pueden pedir prestados de una forma de ser más ricos. Las entidades más ricas pueden pedir prestado más. Ahora, no sé si lo acelera, pero creo que mucho de lo que he conversado y hablado acelera la desigualdad de ingresos. La pregunta es qué hacer de eso sin colapsar. Es un sistema financiero muy complejo que no solamente hace los más ricos cada vez más ricos, sino también mantiene todos nuestros fondos de jubilación y nuestro futuro. Eso es la pregunta política difícil. Pero sí, no sé qué más decir. Okay, then there is John Mora is asking. John Mora está preguntando, ¿puede implementar un modelo predictivo para la gestión de precios de commodity en metales preciosos, oro, plata? ¿Puedo hacerlo yo? No lo puedo hacer. Hay fondos de cobertura y gestores de dinero que lo hacen, absolutamente, sí. De hecho, cuando listaba el universo de activos invertibles, debería haber incluido todos los commodities o materias primas. Los commodities o materias primas tienen su propio, punto especial. Estaba hablando con alguien una vez y él tenía un negocio que compraba los cargamentos de barcos de pesca aún cuando estaban en el agua, en el océano, y los redirigía no al puerto donde creían, pero un puerto donde él creía donde podía ganar un poquito más de dinero. Típicamente nunca
guardaría el activo suficiente para que el barco llegara a puerto, iría a 500 millas y eso cambiaría el precio lo suficiente para decir que ya. Hay un chiste con esto también. Él me contó, él abandonó su negocio cuando descubrió que él podía ganar más dinero transando dominios de Internet que peces o pescado. Qué espectacular. Debo decir que es realmente trabajar las fallas del sistema. Muy bien, vamos a Giuseppe y después a Conrad. Muchas, Thomas. Gracias por la charla increíble en términos de información. Esto es una pregunta. Como astrónomo, me pregunto que, aparte de estudiar correlaciones y datos modestos, hay una forma de visualizar los datos económicos y espacios multidimensionales y analizar la fidometría en eso como espectroscopía. Bien, así que los cientistas de computadores y de datos ven todo tipo de cosas de hacer reducciones dimensionales, muchas veces por la visualización para reducción de ruido, porque las mayores dimensiones son ruido y esto saca ruido. Las dimensiones superiores sacan el ruido. No creo que la comunidad financiera está adelantada del resto del mundo científico. De hecho, mi experiencia es que están atrasados de la dimensión. Ahora, ellos leen la literatura, así que no es que estén atrasados, pero no creo que están haciendo algo genial, maravilloso. Voy a recoger una pregunta de las preguntas y respuestas de Carol Simpson, que pide para alguien que tiene $500,000 en inversiones, ¿lo colocaría en el mercado de pensiones o un valor anual fijo? ¿Dónde invertiría? No creo que debería darle ese tipo de consejo. Ahora, el problema con las anualidades es que las tasas son tan bajas que los retornos son tan bajos que las anualidades son muy caros de acuerdo al dinero que le tienen que dar a la empresa seguro antes que le den un buen retorno. Así que me siento confiado de que los registros históricos, esto no es un momento favorable para comprar anualidades, pero no quiero darle consejos personales de qué deben hacer. Y si sigo sobre eso, y si decimos que estamos en un momento especial donde tenemos estos intereses negativos, piense que eso tiene una influencia especial sobre nuestro mercado o cómo desarrolla las cosas. Personalmente sí, pero mi charla es de cosas bien establecidas, así que están pidiendo que especule ampliamente y aquí estamos a mitad de la crisis de COVID y el mercado de bolsa sube y sube. ¿Cómo se puede entender eso? Tiene esta falla en forma de V en marzo-abril, pero muchas partes del mercado de la bolsa son mayores que lo que eran antes de COVID. No soy el único de sugerir, lo leo siempre en el diario. Baja tasa de interés permite que la gente pida prestado casi por nada y si ese dinero termina alentando la especulación en la bolsa, es algo inestable como situación, ¿verdad? Y no tiene que ser el mismo individuo que
pide prestado dinero, puede ser una cadena de inversiones y eventos. Así que no estoy dándole consejo experto, pero solamente estoy preocupado de cuáles son las valorizaciones de la bolsa y siento que es en parte responsable tener una tasa de interés casi cero. Bryce tenía otra pregunta. Sí, Bill habló de que los astrofísicos tienen herramientas numéricas que son más avanzadas, tan avanzadas como sea posible comparado a la gente que trabajan para el mercado de bolsa. En su experiencia, ¿cómo le van los astrofísicos cuando transicionan de la física a finanzas? ¿Y tienen éxito? ¿Y cuáles son sus desafíos típicos? Ok, nunca he hecho esa transición como trabajo a tiempo completo, pero sé lo suficiente que han trabajado para fondos de cobertura. Había un alza, hablé de Gaussian copulas, había un boom que conllevó a la crisis financiera donde cualquiera con un trasfondo en física o astrofísica podía obtener un trabajo en un gran banco porque el banco expandía y a muchos le iba muy mal. Eso sugiere que no todos tenían éxito en el sentido de liderar sus empleadores en inversiones exitosas, pero hay fondos de cobertura, los fondos de cobertura Renaissance que están disponibles solamente a instituciones que consistentemente su modelo de negocio es contratar matemáticos inteligentes, científicos inteligentes y le enseñan las finanzas. A ellos les ha ido muy bien. Y debo decir, antes de que corran a dejar la astrofísica, hablé con mucha gente que le va muy bien financieramente en este negocio para sí mismos y para sus empleadores, pero no necesariamente están tan contentos como cuando hacían investigación en astrofísica. Si trabajan en este campo es solamente acerca de ganar dinero. Eso es lo único que le debería importar. Es algo unidimensional. Pueden aplicar todas estas grandes cosas matemáticas para ganar dinero. En la astronomía astrofísica hacemos cosas más entretenidas que solamente ganar dinero. Así que digo, tengan cuidado, que sepan lo que quieran antes de que hagan esa transición. Muy buen consejo. Muchas gracias. Este es un gran punto. Es un buen punto para parar. Sí, es genial, genial. Ya con dicho eso, muchas gracias, Bill, por compartir su sabiduría, su tiempo. Muchas gracias a todos los panelistas por estar con nosotros y por las grandes preguntas. Y gracias al público por vernos. Y por favor llenen la encuesta después de que termine el webinar. Realmente apreciamos su retroalimentación. Y me gustaría anunciar la siguiente charla de la serie, que va a ser el 12 de diciembre, 2 días antes del eclipse total. Y va a ser dado por Jay Pasahoff, que nos va a contar de su gran experiencia explorando y estudiando los eclipses solares. Así que, sin más, excepto decirles muchas gracias a todos, quédense sanos y salvos y hasta el próximo webinar de Oro de Astrofísica. Hasta luego. Chao a todos.